saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Donald Trump ha firmado este miércoles el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el proceso de traslado de su embajada de Tel Aviv a esa ciudad. Esta es una decisión basada en una ley que data de 1995 y que Bill Clinton, George Bush y Barack Obama postergaron por más de 20 años. Thank you. Lo anunció y lo firmó. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha concretado el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Aunque sabe que esta medida tendrá una reacción principalmente negativa en un inicio, asegura que está reafirmando el compromiso de larga data de los Estados Unidos con un futuro de paz y seguridad para la región. There will of course be disagreement. Por supuesto, habrá desacuerdo respecto a este anuncio, pero confiamos en que a medida que superemos estos desacuerdos, llegaremos a la paz y un lugar mucho mejor en comprensión y cooperación. Esta ciudad sagrada debería invocar lo mejor de la humanidad, levantando nuestra vista a lo que es posible, no tirando de nosotros hacia atrás y hacia abajo a las viejas peleas que se han vuelto totalmente predecibles. El presidente Trump hizo un llamado a la calma y moderación y ha pedido que la tolerancia prevalezca sobre el odio. Es hora de que voces jóvenes y moderadas en todo el Oriente Medio busquen para sí un futuro brillante y hermoso. Por eso hoy volvamos a dedicarnos a un camino de comprensión y respeto mutuo. Según el mandatario estadounidense, su decisión no tiene la intención de reflejar una desviación de su compromiso para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, pero el presidente de la Autoridad Palestina opina lo contrario. Estas medidas denunciadas y rechazadas crean restricciones deliberadas a todos los esfuerzos para lograr la paz y reflejan el retiro de Estados Unidos del rol de mediador de paz. Además, estas medidas suponen una recompensa a Israel por negar los acuerdos y desafiar el derecho internacional, y ellos alientan a la política de ocupación, asentamientos, apartheid y limpieza étnica. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha saludado la medida de Trump y ha pedido ahora que cualquier acuerdo de paz con los palestinos debe incluir a Jerusalén como capital de Israel. Desde todos los rincones de la tierra, nuestro pueblo anhelaba volver a Jerusalén. Esta decisión refleja el compromiso del presidente con una verdad antigua pero duradera, el cumplimiento de sus promesas y el avance de la paz. En tanto, el secretario general de la ONU ha remarcado que no hay otra alternativa para resolver este conflicto, más que la solución de dos estados entre israelíes y palestinos. ¿Hasta qué punto puede tener razón Donald Trump al decir que ese reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no significa que se esté apartando de su compromiso por buscar una paz que satisfaga a israelíes y palestinos? Bueno, sería cierto, y incluso en ese caso creo que sería discutible, si hubiera dicho algo como reconozco Jerusalén occidental como capital de Israel. Eso hubiera sido bastante menos controversial, porque si bien aún así ningún Estado tiene su embajada en Jerusalén occidental, sí se admite que bajo un acuerdo de paz Jerusalén occidental podría ser la capital de Israel y Jerusalén oriental la capital de un Estado palestino, pero no hizo esa aclaración. Sí dijo que en todo caso los linderos de Jerusalén podían definirse luego en un acuerdo, pero el tema es que eso no es un escenario hipotético porque Israel está en este momento, según organizaciones incluso israelíes como B'Tselem, una organización de derechos humanos financiada por el gobierno noruego, está aislando las zonas árabes de Jerusalén del resto de territorios árabes ocupados a través de la construcción de asentamientos y está desplazando progresivamente a la población árabe de Jerusalén. Eso está ocurriendo ahora. Israel, cuando habla de Jerusalén como su capital, no habla de Jerusalén occidental, habla de toda la ciudad, la capital eterna e indivisible. Bueno, dejemos eso de lado. Si al menos hubiera dicho a cambio del reconocimiento de Jerusalén como capital, le exijo a Israel, por ejemplo, ya que mencioné el tema del desplazamiento progresivo de la población, que otorgue permisos de construcción a los ciudadanos árabes de Jerusalén Oriental, que les dé nacionalidad, por ejemplo, porque solo tienen residencia, siendo población nativa, que no les confisque sus tierras, que no construya asentamientos, pero no hay ninguna condición. Pero no lo sabemos, puede haber habido una conversación previa con Netanyahu. No hay ninguna condición pública al momento
Y no ha habido jamás una condición de que Israel detenga la construcción de asentamientos, pese a que el gobierno norteamericano alega que son ilegales, ¿no? Pero podremos saberlo más adelante, en todo caso, si es que ha habido una conversación previa con Netanyahu y un acuerdo, decirle, bueno, reconozco Jerusalén a cambio de estas... Bueno, lo hubieras puesto como condición al reconocimiento de manera pública. Los palestinos deberían saberlo si son parte de la negociación. Nadie les ha hablado del tema, solo para ver cuánto ha cambiado la posición. Esta era la posición de Estados Unidos diciembre del 2016 con Obama, la resolución 2334, que Estados Unidos no votó a favor, pero no vetó. Llama a Israel potencia ocupante, le conmina a cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional y dice, en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Oriental. O sea, Obama admitía, cuando menos, aunque no hacía nada al respecto, que Jerusalén Oriental era el territorio palestino ocupado. En el caso de Trump no hay ninguna mención a la ocupación, no hay ninguna mención a los asentamientos que son ilegales bajo el derecho internacional. Ahora, ¿qué puede cambiar? Bueno, después vamos a discutir las reacciones que han habido en Oriente Medio y de aliado de Estados Unidos, pero en lo que es, después de esta declaración, por ejemplo, lo que ha dicho Trump es que todavía no van a construir la embajada, o sea, igual está postergando esa decisión. Claro, pero digamos, el tema es que la decisión fundamental era aceptar algo que ningún Estado del mundo acepta. Ningún Estado del planeta tiene embajada en Jerusalén, porque las Naciones Unidas rechaza expresamente una ley israelí de 1980 que declara el conjunto de Jerusalén, incluyendo Jerusalén Oriental ocupada, capital eterna e indivisible de Israel. O sea, la paz en Medio Oriente entre Israel y Palestina pasa por solucionar primero el tema de Jerusalén. No sé si primero, pero también, y el punto es que acá Israel y Estados Unidos están haciendo aquello que siempre han objetado a los palestinos. No hagan nada de manera unilateral que prejuzgue el resultado de la negociación. ¿Qué incentivos tiene Israel para hacer concesiones en cuanto a Jerusalén ahora que el presunto mediador en el conflicto ha tomado posición por una de las partes? Ahora, siempre ha tomado posición por una de las partes. Sí. Los palestinos nunca creyeron que Estados Unidos fuera un mediador neutral. Kushner ha financiado asentamientos que son ilegales según el Departamento de Estado de Estados Unidos y es el mediador en nombre de Estados Unidos. Y lo ha dejado Pero sin piso precisamente también. porque Estados Unidos es el principal aliado en el mundo de Israel, la presunción no era que era un mediador neutral, la presunción era que era el único aliado de Israel capaz de ejercer presión para que Israel hiciera concesiones, cosa que no ha ocurrido. Ahora, otro argumento que dice Trump es las cosas como estaban, no estaban llegando a ningún sitio. Claro, pero yo argumentaría en lo personal que no estaban llegando a ningún sitio precisamente porque Israel jamás fue presionado para hacer concesiones sustantivas y que lo que había que hacer era ir en la dirección contraria, no en esta. Vamos, las reacciones ahora. El mundo árabe y la comunidad internacional, aliados de Estados Unidos, también han reaccionado al anuncio de Trump con mensajes muy severos, políticos y protestas en las calles. Dios maldiga a los Estados Unidos es el grito furioso de un grupo de turcos y manifestantes pro-palestinos en la ciudad de Estambul, que se oponen a la decisión del presidente Donald Trump de reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel. La manifestación ocurrió por la noche frente al consulado estadounidense. Incluyó la quema de papeles con la bandera de Israel impresa en ellos. Similar ha sido la imagen vista en Gaza desde temprano. Para los palestinos el sentimiento es de ira, por lo que ellos consideran una traición de Washington. Esta es una de las decisiones más irresponsables tomadas por un presidente estadounidense. Él ha cometido varios, no quiero decir crímenes, pero sí varios errores serios y equivocados. Ha socavado la posición de Estados Unidos, la influencia estadounidense, el interés de su país y la seguridad en toda la región. Se ha descalificado para desempeñar un rol en el establecimiento de paz. En Tel Aviv, algunos ciudadanos israelíes tampoco ven positivamente la decisión de Trump por ser un movimiento peligroso. Creo que Trump está decidiendo reconocer a Jerusalén como capital para complacer a su base en un momento delicado de su presidencia. Pero de lo contrario, creo que muestra una falta de comprensión de la sensibilidad en esta región. Y creo que es un movimiento peligroso ahora mismo. Desde Argelia, el presidente francés Emmanuel Macron remarcó que no apoya la medida tomada por Trump e hizo un llamado a la calma a toda la región de Oriente Medio. Esta es una decisión lamentable que Francia no aprueba.
y que va en contra del derecho internacional y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Más temprano, el rey de Jordania condenó el plan de Trump. Desde Ankara y tras una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Abdullah señaló que llamó al presidente de los Estados Unidos y le transmitió sus preocupaciones en la víspera. Al parecer no solo serían sus aliados, hemos visto al rey de Jordania o al presidente Macron, incluso Reino Unido, sino también funcionarios de su propio gobierno. CNN está informando que Tillerson, el secretario de Estado, aparentemente no está de acuerdo y al momento en que la portavoz del Departamento de Estado sustenta esta decisión de Trump, no lo hace con mucho entusiasmo. Dice que es una decisión del presidente que él va a explicar. Y en el caso de Mattis también. el caso del Departamento de Defensa, son tan conscientes de las posibles implicaciones de esta decisión que dicen ya estamos aumentando las medidas de seguridad en todas las embajadas de Estados Unidos en la región. Porque acá el gran riesgo es, Hamás ya convocó marchas. Al-Fatah va a verse obligado a hacer lo mismo, porque este es un tema que es sensible tanto por razones nacionalistas como por razones religiosas. Y luego entonces Al-Fatah no puede ser rebasado en esos temas por Hamás. Si las movilizaciones llevan a represión que produzca muertes, eso puede llevar a movilizaciones en el mundo árabe. No estoy diciendo que esto necesariamente vaya a ocurrir, pero me estoy planteando un escenario posible. Y si hay movilizaciones en el mundo árabe, sabemos que eso con mucha facilidad puede tornarse de movilizaciones de respaldo a los palestinos, movilizaciones antigubernamentales que a su vez podrían ser reprimidas violentamente. Ese es el tipo de circunstancias que se pueden generar a raíz de esto. Los grupos terroristas, yihadistas, van a atizar el fuego porque Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada para los musulmanes. Entonces, no hay ninguna iniciativa política positiva que pueda surgir, en mi opinión, de esto. La primera es la Meca, la segunda. Medina, en Arabia Saudita, y la tercera es Jerusalén. El Papa Francisco también se ha pronunciado sobre este caso. Horas antes de la declaración de Trump, pidió respetar el status quo de la ciudad y que prevalezca la sabiduría y la prudencia. Mis pensamientos van a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad única, santa para los judíos, cristianos y musulmanes que rinden culto en esta ciudad. Uno de los lugares sagrados de sus religiones, que tiene una vocación especial por la paz. Roguemos al Señor para que su identidad pueda ser preservada y fortalecida en beneficio de Tierra Santa, Medio Oriente y el mundo entero. Y ruego que la sabiduría y prudencia puedan prevalecer para evitar añadir nuevos elementos de tensión en un escenario mundial ya convulsionado y marcado por tantos conflictos crueles. Da tanti e crudeli conflitti. La Cámara de Representantes desestimó en Estados Unidos este miércoles el proyecto del legislador demócrata de Texas, Al Green, que planteaba la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La resolución fue bloqueada con 364 votos contra 58, lo que significa que la mayoría de demócratas se unió a los republicanos para rechazar este proyecto. Antes de la votación y en una peculiar muestra de apoyo al presidente de Estados Unidos, la lideresa de la minoría, Nancy Pelosi, y el director de disciplina del mismo partido, Steny Hoyer, dijeron a los demócratas que este no era el momento de considerar artículos de impeachment. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó hoy que se presentará a las elecciones presidenciales de marzo para buscar su cuarto mandato. El diario El País señala que la reelección de Putin se da por segura, pese a las protestas, principalmente de jóvenes, contra la corrupción y la falta de reformas. Ni las entusiastas ovaciones han cambiado el sereno gesto del presidente ruso Vladimir Putin, que anunció este miércoles su postulación a un cuarto mandato como jefe del Kremlin en las elecciones de 2018. De hecho, no puede haber un mejor lugar ni una mejor razón para hacer este anuncio. Gracias por su apoyo. Presentaré mi candidatura para el cargo de presidente de la Federación Rusa. Putin, de 65 años, ha sido protagonista de la política rusa, ya sea como presidente o como primer ministro desde el año 2000. Más tiempo que el líder soviético Leonid Brezhnev y solo superado en tiempo por el dictador Joseph Stalin.
Pero en Moscú no hay sorpresa con el anuncio. ¿Esas son noticias? Noticias por un lado, pero por el otro lado. ¿Quién tenía dudas al respecto? No es noticia para mí, sabía que él todavía estaría allí y nada cambiará en los próximos 20 años. Así que para mí no hay nada nuevo. Lo logró muchas veces. ¿Qué puede detenerlo en convertirse en líder por cuarta vez, una vez más? Creo que nada. Ni siquiera puedo nombrar algún competidor fuerte que pueda desafiarlo. Putin es así. Juramentando en el esplendor del Kremlin y con la solemnidad de la marcha de la coronación del zar Alexander III de Tchaikovsky, ha construido toda una imagen alrededor suyo, que ni sus más feroces críticos, incluido el colectivo feminista punk Pussy Riot, ha podido destruir. De hecho, para muchos, Putin es Super Putin, un presidente que aunque esté montando con armadura un oso pardo, abrazando un cachorro en su versión de Papá Noel o disparando un Putin Blaster, es visto como un superhéroe por un grupo de artistas pop que presentan 23 pinturas, mosaicos y esculturas con el jefe del Kremlin como protagonista. La exposición en el Museo UMAM de Moscú se inauguró justo este miércoles, mismo día en que anunció su candidatura a las presidenciales de 2018. Si gana, el mandatario ruso gobernará su país hasta 2024. Entonces tendrá 72 años. ¿O es un super Putin o es un nuevo zar de Rusia? Bueno, yo no creo en superhéroes, pero en zares sí, esos han existido y parecen estar volviendo a esa tradición. Yo creo que la forma en que Occidente trató el desmembramiento de la Unión Soviética contribuyó a generar a Putin. Dicho lo cual, yo honestamente creo que las elecciones no son auténticamente competitivas. Las condiciones son, digamos, se usa la ley en contra de los opositores, ¿no? Paradójicamente, cuando un opositor denuncia corrupción, él es acusado inmediatamente de algún tipo de fraude. O muere envenenado. O muere envenenado. Navalny no puede ser candidato. Dicho lo cual, también es cierto, a juzgar por las encuestas y elecciones anteriores, que Putin podría ganar elecciones limpias también. Es muy popular. Sí, es muy popular, eso no hay ninguna duda, porque claro, ahí viene lo que mencionaba. Cuando cae la Unión Soviética, las potencias occidentales proponen y promueven cambios constitucionales y medidas de ajuste estructural que causan una implosión económica en Rusia. Y además, contra lo que habían prometido, empiezan a extender la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia primero miembros del Pacto de Varsovia, ex aliados de la Unión Soviética, y luego hacia ex repúblicas soviéticas. Ese contexto, en mi opinión, es el que explica el surgimiento de Putin, que para la mayoría de rusos, según las encuestas, representa primero el renacer del orgullo nacional frente a este sometimiento a Occidente con el que se asocia en retrospectiva, porque no ocurrió en su momento a Yeltsin, del cual fue ministro Putin, y además la recuperación de la economía, que lo que pasó en Rusia fue dramático, ¿no? La esperanza de vida cayó significativamente durante los años 90, porque buena parte de la población perdió los beneficios sociales que daba el régimen comunista, una de sus pocas ventajas, y no obtuvo virtualmente nada a cambio, por lo menos durante los primeros años de ajuste. Aunque fueran prácticamente insostenibles esas ventajas. Sí, sobre todo por el envejecimiento de la población, pero el tema es que no se les dio nada bueno a cambio. ¿Y entonces las sanciones no han hecho mella en la economía como para afectar a Putin? Han afectado la economía, de hecho por eso las movilizaciones recientes han sido más grandes de lo esperado, y además parece que Putin tiene problemas serios con los jóvenes en Rusia, pero claro, los jóvenes en un país con una población en proceso de envejecimiento, o sea, no son jóvenes que representen una proporción creciente de la población. Una pausa y al volver. Reconocimiento a quienes alzaron su voz para revelar años de acoso y abuso sexual.
2017 será recordado, entre otros temas, por el movimiento del hashtag o numeral MeToo, o Yo También, o A Mí También, y la oleada de denuncias contra el acoso y abuso sexual que ha alcanzado actores, productores, políticos, deportistas y periodistas. Para la revista estadounidense Time, quienes se atrevieron a revelar la verdad merecen su máximo homenaje. Las mujeres y hombres que rompieron su silencio para denunciar casos de acoso sexuales fueron reconocidas por la revista Time con el premio Persona del año 2017. Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual pertenecen a todas las razas, todas las clases de ingresos, todas las profesiones y prácticamente todos los rincones del mundo, publicó el medio en su página web. En nombre de las millones de mujeres anónimas que elevaron su voz, la portada y contenido de la revista muestra a las víctimas, muchas de ellas personalidades que dieron su testimonio a la causa. Entre ellas figuran las actrices Ashley Judd, Alicia Milano, el también actor y exjugador de fútbol americano Terry Crews, la estrella televisiva Megyn Kelly y la cantante Taylor Swift, entre otras. Al saber que fui valiente en hablar y decir lo que estaba pasando, a pesar de todo el temor que tenía y el miedo. Las denuncias de casos de acoso sexual tomaron relevancia con la caída del poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que dio lugar a las víctimas silenciadas a emitir su protesta. En ese contexto, surgió en los Estados Unidos un movimiento espontáneo conocido como MeToo o Yo También en las redes sociales, con el que miles de personas a nivel internacional contaron sus testimonios de abuso sexual. Mientras tanto, 6 mujeres presentaron en el Tribunal de Nueva York la primera demanda colectiva contra los estudios de cine de Weinstein Company, fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob, por crimen organizado, agresiones y soborno de testigos contra cientos de actrices o aspirantes a hacerlo. Los abogados de las víctimas explicaron que fueron asaltadas, retenidas o bajo la amenaza de que sus carreras terminaran si rechazaban sus propuestas sexuales no deseadas. Y lo que dice una de las promotoras del numeral Yo También o MeToo es que esto no es solo un momento, es un movimiento. Sí. Una de las cosas que más me impresionó fueron los testimonios de las mujeres que ahora están denunciando, de algunas de ellas, ¿no? A Harvey Weinstein, entre otros. Porque hay hombres también, hemos visto, ¿no? Sí. Claro, y hay demócratas, hay republicanos, o sea... Como la corrupción. Sí, esto no respeta ningún tipo de barreras. Digamos, primero, cómo no denuncian porque asumen el lenguaje que las culpa, ¿no? A ellas. De repente la forma en que me vestí, pero luego dicen, bueno, finalmente eso qué tiene que ver, que eso no justifica la conducta, pero luego está el tema de el entorno que apaña al acosador, cuando no violador, y por ende, ¿qué voy a obtener de esto? Van a matarme en vida, porque había en algunos casos, en el caso de Weinstein, amenazas explícitas por tratar de hacer algo al respecto. Para no mencionar el hecho que en Estados Unidos no es tan grave, probablemente como en el Perú, de que las autoridades mismas muchas veces reciben con recelo este tipo de denuncias. Entonces, esto es literalmente salir del closet en un sentido distinto al habitual, pero requiere valor y esfuerzo. Y recordar también el cambio en la misma revista Time, ¿no? Hasta el año, ¿qué año era solamente? 1999. Solo era el hombre del año. El hombre del año, y dicho sea de paso lo ganaron Hitler y Stalin. Ellos alegan que hombre del año no querría decir que habían hecho algo bueno, sino que habían sido importantes. El finalista en este caso fue Donald Trump, dicen. Sí. Hasta aquí la información internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.